que les prestaron más atención, ¿no? Entonces, pues sí, por ahí va el tema de que efectivamente en la guerra, pues, hubo cambios o hubo necesidad de hacer cambios para poder reconvertir la industria, por lo menos en Japón, ¿no? Y uno de ellos fue eso, fue efectivamente la calidad. En esa época, ¿qué es lo que hacía falta en el mundo? ¿Hacían falta productos de calidad o hacían falta por la producción en sí? Después de la guerra mundial. Después de la guerra fue necesaria la producción con calidad. Sí, pero los productos se vendían a pesar de que no tuvieran calidad, ¿sí o no? Sí, Después de... sí. Sí, ¿Perdón? Sí, adelante, Sebastián. bueno, por lo que recuerdo que leí, sí, la calidad después de la guerra, pues no importaban los productos, puesto que ahora sí que la necesidad de los productos creo que era mayor a pesar de su baja calidad. Correcto, o sea, prácticamente se vendía todo lo que se producía, ¿no? Entonces había un enfoque, era una época de compradores o de vendedores. De vendedores. Los vendedores tenían la fuerza, ¿no? Es que también afectó la guerra, ¿Perdón? porque también influyó mucho la guerra porque, o sea, también por lo que leí, gastaba mucho en armamento más que en los productos de necesidad. Sí, correcto. Sí, toda la industria en el mundo se volcó hacia la industria de la guerra, ¿no? Hacia producir armas, y entonces los productos pues, realmente quedaron en segundo término, pero como bien mencionan, al final de la guerra hacía falta productos en todo el mundo. Entonces, pues realmente lo que tú producías lo vendías. Entonces, la calidad era prácticamente segundo término o pasaba a segundo término. Lo importante era producir y sacar productos, no importaba si fueran buenos o malos, ¿no? Lo importante era producir. Entonces, bueno, el mundo ahora es diferente, ¿no? Hay demanda hay más oferta que demanda y normalmente hay más competencia y anteriormente no, en esa época no había competencia, entonces no había mucho incentivo para hacer la calidad también. Bueno, correcto, Dios, qué bueno que lo leyeron. ¿Alguien recuerda respecto a la trilogía de Yurán? ¿Leyeron algo de eso? ¿No? Tiene que ver con producción, tiene que ver con 3 procesos de calidad, ¿no? Que son planeación, control y mejora. Y bueno, a esos 3 conceptos de calidad también se les puede clasificar dentro del esquema de control total de calidad, ¿no? Sí, correcto, sí. Entonces, mencionabas 3 conceptos, que era planeación, ¿qué? Control y mejora, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes tengan su empresa o entren en una empresa o estén trabajando, puede ser que pasen por esas 3 etapas, ¿no? De planeación, de control y de mejora, ¿no? Entonces, ¿qué dice Yurán respecto a esas 3 etapas? ¿Te acuerdan? No lo recuerdan. O sea, hay una etapa de planeación, una de control y una de mejora del producto, ¿no? ¿Te acuerdan? Y va muy de la mano cuando ustedes quieran iniciar un proceso de este tipo, pues lo primero que vamos a hacer es una etapa de planeación, ¿no? Voy a ver si puedo
No sé si alguien... De lo que recuerdo es que Sí. la planeación tiene que ver con el diseño del producto y esto a su vez tiene que ver con las características que se ofrecen. Ok. Y por ejemplo, la mejora tiene que ver con la disminución de defectos. Sería el otro plano, o bueno, la otra dimensión que, que repercute en la calidad de los productos. Por un lado Correcto. están las características y por el otro lado estarían la ausencia de defectos. De acuerdo. Y Pues, profe, yo me acuerdo que, como dice mi compañero, es planeación, control y mejora. Planeación, como dijo él, era planear tal cual el producto, el proceso, el control era controlar ese proceso de manufactura, y Ujú. al final era la mejora, en el cual se veía atrás, pues se veía al proceso y se veía en qué podíamos mejorar. Eso es lo que yo recuerdo. Sí, va bastante en el sentido que estás mencionando. Correcto. ¿Alguna otra idea sobre ese tema? Entonces, normalmente vamos a iniciar. Déjenme ver si puedo ponerlo rápido. Había una gráfica, ¿no? Del tiempo contra lo que es. Déjame compartir. Pues tenías una gráfica de tiempo contra el porcentaje de defectos, por ejemplo, o el costo, ¿no? Ay, no sé si ven mi pantalla, perdón por la gráfica. Pero en esta parte vamos a pensar que este es porcentaje de defectos. Y este es el tiempo. Entonces, de alguna forma, empiezas con una etapa de planeación en donde a lo mejor tu proceso es como esto, ¿no? Vamos a suponer que aquí tienes, por decir algo, un 6%, 8% de defectos. De aquí vamos a pensar que tuvieras en 12, de aquí en 6, etcétera, ¿no? Entonces tienes una etapa de planeación en donde no hay un control en tu proceso. Después viene, no sé si se acuerdan de esa gráfica, una etapa de control en donde tienes variación, tu porcentaje es alto de defectos, pero lo mantienes en un cierto rango y eso le llama control. ¿Por qué? Porque por lo menos en este caso es un área impredecible, ¿no? A veces tienes 12, a veces tienes 6, pero no sabes por qué ni por qué está sucediendo una cosa o por qué suceden los defectos o por qué sucede cosas positivas cuando no tienes pocos defectos. No tienes control sobre eso ni tampoco conocimiento en vamos a decir que tienes un porcentaje alto, pero sabes, esta es la etapa de control que dice. Esta es la etapa de planeación y finalmente menciona la etapa de mejora, ¿no? En donde ya como conoces tu proceso y sabes cómo se comporta, encuentras las variables que mueven ese proceso y empiezas a mejorarlo. Y en vez de estar en los 6, 8, puedes bajar radicalmente tu proceso, pero ya más controlado. Y estableces un control, pero ya en un mejor nivel de porcentaje de defectos. No sé si lo vieron ahí. Esta es mejora, esta es planeación. Yo trabajé en una empresa que se llamaba Goodyear Oxo, que era una empresa que fabricaba llantas en Goodyear, ahí en Tutitlán. Ya desapareció esa planta, ¿no? No la empresa, pero sí la fábrica.
En aquel entonces Goodyear se decía que era una de las mejores llantas de México, pero en aquel entonces traíamos porcentajes de defectos como de este orden. Entre el 8 y a veces hasta el 14% de defectos. Ustedes saben más o menos cuál es la utilidad que tiene una planta productora, una planta manufacturera de ese tipo automotriz. ¿Qué porcentaje de utilidad manejan aproximadamente? ¿Tenemos una idea? ¿No, ingenieros? Como un 10%, profe. Correcto. Alrededor de un dígito, 10% de utilidad. ¿Ustedes creen que este porcentaje de defectos fuera bueno? Si tú tienes un margen del 10% y tu porcentaje de defectos y de pérdidas es del orden del 8 o del 10%, te queda utilidad. ¿No, vea? Por eso fue que ¿alguien vive por cerca de Tultitlán? Sí. En esa zona estaba Goodyear, en esa zona en Tultitlán, y estaba Ford, la planta de Ford en Cuautitlán, ¿verdad? Y ellos eran, digamos, políticamente los sindicatos de Goodyear y de Ford eran los dueños de toda esa zona en cuestión política. Y en un periodo el líder sindical de Goodyear era el presidente municipal y en otro periodo era el de Ford. Y la calidad de Goodyear era de este nivel, ¿no? Entonces, con esos niveles de desperdicio y de defectos es muy difícil hacer calidad. Pero iba mucho en función del tipo de gente y de cómo la administración manejaba esa situación. Entonces, pues para llegar a esto se tenía que hacer mucho trabajo que finalmente no se hizo y por eso cerró la fábrica. Eso pasa en muchas fábricas que pues que no entiende la gerencia o la dirección y en algunos casos el sindicato, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Pero es así. Y en estos casos, ese es parte de lo que nos vamos a enfrentar nosotros cuando establezcamos un proceso de este tipo o un proceso de cambio. Siempre vamos a tener que considerar en qué nivel estamos. Y al principio es muy difícil, sobre todo la parte de la gerencia, ¿no? ¿Por qué es importante el director y el gerente? ¿Quiénes son importantes para poder hacer un cambio aquí? ¿Los operadores o los gerentes o los directores son más importantes en el proceso de cambio? Porque ellos son los que toman al final de cuentas la dirección, ¿no? Las decisiones. Es correcto, sí, es correcto. El director finalmente es el que toma la decisión. Entonces, de ellos depende el 80% de los resultados. ¿Sí? No de los trabajadores, porque el 80% de los procesos no es que sean su culpa o no, pero ellos pueden mover la capacitación, pueden mover las elecciones de reclutamiento, pueden mover muchas cosas que el operador no tiene injerencia sobre eso. Entonces ellos tienen o tenemos en este caso como ingenieros los hilos para poder mover esto, para mover las cosas que nos lleven a este nivel. Entonces eso es. Pero primero necesitamos pues ser conscientes, ¿no? En este caso, yo cuando trabajaba ahí, una vez me dijo el director, ayúdame a hacer una presentación porque voy a llevar esto a Akron, al corporativo en Estados Unidos. Vamos a presentar los números.
y ve precisamente una gráfica de desperdicio. Y en ese mes habíamos alcanzado como 14% de desperdicio. Y me dice, la gráfica que me hiciste está mal. Le digo, ¿por qué, Bill? Pues aquí son los números que tú me diste. Le dice, no, debería de estar por el punto debería estar aquí, como en 6. Digo, pero aquí dice 14, no, pero tú ponle 6. Ahí es donde debe de estar. Entonces, mientras no reconozcas el nivel en donde estás, en el nivel de desperdicio, el nivel de defectos que tienes, pues es muy difícil, va a ser muy difícil que cambie tu situación, ¿no? Entonces, si no reconoces que tienes una enfermedad, muy difícilmente vas a corregir la enfermedad. Entonces, en esto, cuando empiecen ustedes a trabajar en esto, va a surgir ese problema de que tienes que reportar cosas que a lo mejor no se estaban reportando, y cuando tú empiezas a trabajar en vez de mejorar, entre comillas, va a empeorar. ¿Por qué? Porque va a estar empezando a reportar cosas más reales, más verdaderas del proceso, y a mucha gente no le va a gustar. Iban a decir, no, ingeniero, ya no te queremos aquí porque antes teníamos menos problemas o menos desperdicio, ¿no? Y no es verdad, pero aparentemente en el papel se ve así. Bueno, por eso lo mencioné ahorita, porque ustedes tendríamos que entrar en un tipo de proceso de este tipo para poder trabajar o mejorar en muchos de los casos, en muchas de las organizaciones, ¿no? Ese es parte del sistema. Bueno, ¿alguna pregunta sobre lo del capítulo 1? Si no, ok, muy bien. No, profe. Qué bueno que lo leyeron. Básicamente, ingenieros, el CIME no tenemos mucho la cultura de leer libros, pero de alguna forma es una de las maneras como mejor puedes aprender, y como de información que es más verídica, ¿no? No siempre lo que está en el internet es lo que realmente, o la información más válida o más verificable, ¿no? Entonces, hay muchas cosas en el internet que tal vez no sean verdaderas. Bueno, vamos a entrar entonces finalmente ¿alguien quiere presentarnos su tablita, vamos a cambiar a la tarea del Pareto? ¿Costó trabajo hacer el Pareto? Ok, puede levantar la mano los que tengan computadora para que puedan compartirnos su pantalla. Ok, si no, pues vamos a escoger a alguien. El señor Rubén González. Rubén, ¿puedes compartirnos tu tarea, por favor, hijo? Estoy desde el celular, profe. Si quieres, envíamela y aquí la subimos. O envíala al compañero. Sí, permítame. Ok. Ok, entonces. ¿Alguien tiene computadora que nos quiera compartir? Guerrero Bernal, pues, ¿podrías compartirnos tu tarea, ingeniero, por favor? Oiga, profe, Sí, una profe, pregunta. permítame tantito. Sí, ingeniero, dime, a tus órdenes. Habíamos quedado que el apartado de otros iba a quedar hasta el último, ¿verdad? O sea, iba a quedar hasta abajo. Es correcto, queda hasta el final de la gráfica, sí.
Lo menciona ahí en el procedimiento, si lo leen, menciona eso. Sí, es correcto. Sí, sí, sí. Ok, gracias. Aprovechando el viaje, ¿por qué otros deben ir al final? Porque es una acumulación de varios defectos, pero en pequeñas cantidades. Excelente, correcto. ¿Quién eres, perdón? No vi quién contestó. Chávez Castañeda. Gracias, Chávez. Está correcto. Entonces, ¿puedes repetirlo, por favor? ¿Es una acumulación de qué dices? El apartado de otros queda hasta el último porque, aunque puede ser alto, es una acumulación de varios tipos de defectos, pero en pequeñas cantidades. Correcto, que son menores al más pequeño de los otros tipos de defectos que sí lo estamos graficando, ¿verdad? En este caso, ¿cuál es el menor, el defecto que tiene menor frecuencia, que tiene menor ocurrencia de datos? Creo que era GAP, ¿o no? ¿Cuál era? Sí, sería Sí, GAP, GAP. profe. Sí, GAP. ¿Y tiene cuántos individuos tienen esa observación? ¿Cuántos? 4. 4. Entonces, correcto. Entonces, el otro grupo de defectos, de tipos de defectos, máximo, ¿cuántos individuos tendría ahí? ¿Cuántas observaciones? 3. 3, ¿no? Correcto, ¿no? 3 nada más porque el menor que tenemos dentro de la gráfica tiene 4, entonces en otros máximo va a tener 3. Ok, correcto, ¿no? Bueno, entonces si nos puedes apoyar, ingeniero, compartirnos tu pantalla. Profe, yo compartí la mía, ¿no se ve? Sí, aquí la estoy viendo, excelente. Ah, ¿No la puedes explicar, por favor? ok, bueno, de un lado, de la gráfica, del Sí. lado derecho, Ujú. está el porcentaje acumulado y del lado Ok. izquierdo está la cantidad de números de defectos. Muy Y bien. en la parte de abajo están los tipos de defectos. Ok. Lo que explica la gráfica es que el 20% de los defectos son el 80% de los problemas generados en la empresa. Ok, y aquí en esta gráfica se cumple esa ley o ese teorema. Sí. A ver, explícanos entonces cómo es que Bueno, porque se concentran más los problemas en la primera barra y en la segunda. Los demás solamente son menores cantidades. Por eso dice que el 20%, porque solamente son 2 problemas los que destacan de los 2, 4, 6, 7. Ok, entonces vamos por partes, Kenia. Entonces dices que estos 2 defectos acumulan la mayor parte de los resultados o de los efectos, ¿no? En este caso, entonces, estos 2 defectos acumulan, ¿cuánto es? 70 y qué? 73% de los defectos, ¿cierto? Sí, así es. Entonces, 2, ok. Entonces, se dice que, ¿cuál es la regla o la ley de Pareto? El 80-20, ¿no? Ok, se cumple el 80-20 aquí. Esos 2 defectos, dices, 2 defectos de cuántos, Kenia. Bueno, son más de 7, pero en la gráfica manejamos otros, juntando otros tipos de defectos. Ok. Entonces, dices 2 se cumple porque aquí tienes más tipos de defectos, eso es lo que me estás diciendo. Que son 7 más otros que no sabemos cuántos son.
¿sí? Bueno, son 6 más otros. Más Entonces serían... otros. Ok, Ujú. pero no sabemos cuántos. ¿Estamos de acuerdo ahí, ingenieros? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, entonces sí se cumple el 80-20, ¿verdad? Según dice Kenia. Entonces vamos a confirmarlo. En este caso, tenemos estos 6 y en otros dijimos que cualquier defecto que haya ahí, vamos a tener por lo menos, en este caso gap son 4, entonces lo más que pudiera haber en cantidad serían 3 individuos en cada tipo de defectos, ¿no? Sí. Y mínimo, ¿cuántos podía tener? ¿Cuántos? 1, ¿verdad? Ok, entonces, gracias. Entonces, vamos a hacer el ejercicio para ver si se cumple más efectivamente. En el caso que tuviera 3, cada tipo de defectos de esto tuviera 3 individuos, ¿cuántos tipos tendríamos? Si en total estos son 14, ¿cuántos son? En otros tenemos ¿cuántos? ¿Serían 4 o 5? 14, ¿no? 14. Ok, 14, correcto, 4 o 5. Entonces, 4 entre 3, como dice el compañero, serían 4 puntos y feria o 5, ¿no? Y si fuera, gracias, y si fuera un solo individuo en cada caso de los defectos, ¿cuántos tendríamos? 14. Los 14. Los 14, ¿no? 14 entre 1, 14. ¿Cuál es la mitad entre 14 y 5? 14 más 5. 8.5. 8.5, entonces. Casi 9, ¿no? Entonces, la mitad entre estos dos son 8.5 o 9. Entonces, 9 más, ¿cuántos de los otros tipos tenemos? 6. 6. Entonces, serían 9 que tenemos aquí, más 6 acá, serían 15. ¿Estamos de acuerdo? 15. 15 tipos de defectos en promedio. ¿Cuántos defectos hacen el 80%? ¿Cuántos tipos de defectos nos suman un acumulado de 80%? 3, ¿no, profe? Mándeme. 3, ¿no? Porque el tercer defecto le suma el 83%. Correcto. Entonces, 83% que es aquí son estos 3, ¿no? Sí, está fijo. Esos nos dan 83%. Entonces, 83%, aquí nos da 83, y aquí son 3, estos 3, ¿entre cuántos? 15 Entre los defectos. 15. ¿Entre cuánto da 3 entre 15? .2. Ok, .2, ¿no? 20%. Entonces, 20% de las causas nos provocan el 83% de los efectos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se cumple la ley de Pareto? Sí. Sí, se cumple, ¿no? Entonces, esa es la... Pero es correcto. Entonces, sí lo identificaron correctamente. Buen trabajo, Kenia. Es correcto lo que están haciendo. Ahora, ingenieros, ¿sacaste alguna conclusión, Kenia, de esto? Sí. ¿Algún diagnóstico en algún análisis? Sí, muy pequeño, pero sí fue muy pequeño, pero sí. A ver, ok, ¿cuál fue tu conclusión? ¿Podemos verla? Ajá, no tan pequeña, pero a ver, platicándolo. Bueno, bastante grande. Bueno, yo lo que le puse es que logramos identificar los principales defectos que causan mayor problema a la hora de manufacturar una puerta para un automóvil, con el objetivo de centrar la mayor atención
la empresa en el 20% de las causas para así lograr reducir los efectos, reducir los problemas en un 80%. Ok. Ya nada más. El único que puse es que no lo encuentro. Ok, Dios. Okay. Bueno, fue una conclusión bastante buena, pero más teórica, ¿no? Más en el tema de, en este caso, lo que vamos a buscar en las siguientes clases. ¿Alguien tiene una conclusión diferente de esto que puso Kenia? Buen trabajo, Kenia, en realidad fue un análisis bueno. ¿Alguien tiene alguna conclusión? Gracias, Kenia. Gracias por la participación. ¿Alguien tiene una conclusión diferente? Que se identificaron las fallas que nos están generando más del 80% de los problemas. Nos enfocamos en darle solución a estas 3 causas de falla. Bueno, igual procurar darle a las otras causas, pero estas son las principales, ya que nos están generando el 83% de las fallas, ¿no? Entonces, llevando prioridad a esto antes que los otros tipos de defecto. Correcto, gracias, señor. Es correcto. Entonces, tratemos de ser más específicos en esta parte, ¿no? Correcto, como lo está mencionando Josué. Entonces, son los 3 tipos de defectos que nos están afectando y ver cuáles son los orígenes de esos 3 tipos de defectos para poderlos eliminar. Ok, ingeniero, algo que nada más que faltó en la gráfica que acabamos de ver, ¿qué era? Estaba la gráfica bien hecha, pero ¿qué nos faltaba nada más ahí? Bueno, yo, acorde a lo que vi, profe, se tiene que hacer una línea punteada al 80%, ¿no? E intersectarla con el porcentaje acumulado que se va haciendo con respecto a cada falla. Ok, Josué, ¿tienes tu gráfica? Sí, aquí la tengo, ahorita la presento. ¿Puedes compartir? Okay. Sí, profe, gracias. Entonces, como dice Josué. Perdón, profe, ¿puede habilitar el compartir pantalla, por favor? Sí, permítame un segundito. Ahí está ya. Bueno, ya está. Entonces, como dice yo sé, ok, ahí está. Sí, bueno, aquí tengo prácticamente la gráfica en la cual están aquí marcadas las fallas y pues exactamente al 80% se traza esta línea y se baja, ¿no? En este caso sí está abarcando lo que es pinhole porque de otra forma sería, pues estas dos no nos otorgan más del 80%, nos están otorgando el 73%. Entonces, obviamente se tiene que incluir esta para que nos dé más del 80%. Y en este caso, si se incluye pinhole, nos está dando 83%, ¿no? Correcto. Excelente. Ahora, nada más en esta gráfica está bien. Aquí, como sugerencia, y lo menciona en el libro, normalmente empezamos, esta le llamamos curva de Pareto, ¿ah? O curva de porcentaje acumulado, como menciona aquí. Normalmente empezamos en la esquina superior derecha de la primera barra, ahí inicia nuestra gráfica. Y después en esta esquina volvemos a poner lo mismo en esta otra. Para que cuando bajes la línea punteada quede dentro de, estas 3 queden dentro de del marco, no sé si me explico. Ok, profe, sí, gracias. Digo, es nada más forma, y también para que el último punto termine exactamente aquí ya porque si no queda afuera de la gráfica.
Nada más es de forma. Ok, buen trabajo, yo sé. ¿Qué nos faltaría en esta gráfica? Aquí al grupo. ¿Qué nos hace falta? Si ves unos análisis de laboratorio y te dice cómo está la química sanguínea y te explica, bueno, ves cada uno de los 35 elementos, etcétera, etcétera, ¿qué más necesitas saber? En este caso sería colocar los valores numéricos, ¿no, profe? Dentro de cada barra. Por ejemplo, en el caso de Strain, 104, ¿no? En el caso de Scratch, 40. Puede ser eso, pero más allá, si tú tienes pegado en el cristal de tu oficina, tienes pegado aquí tu gráfica de Pareto, ¿qué te preguntarían? ¿Cuántas utilidades investigaste o a cuántos objetos fue el análisis? Correcto. ¿no? ¿Cuál fue tu tamaño de muestra? ¿no? Como cuando hacen la encuesta de quién va a ganar en las elecciones, te dicen, hicimos una encuesta de tantas personas, ¿verdad? 500 personas, etcétera, etcétera. Entonces, correcto, gracias. Entonces, ¿cuántas unidades investigamos? 5,000. 5,000, ese es importante. ¿eh? Entonces, son 5,000 piezas, tamaño de muestra son 5,000. ¿Qué otra cosa es importante? El periodo durante el que se recabaron los datos. Correcto, Fernando. Entonces, el periodo, ¿no? Entonces, aquí dice abril, no sé qué, a junio, bla, bla. Entonces, el periodo, ¿sí? Y tal vez la persona que elaboró. En este caso, si hay una área, pues definir en qué área. Bueno, pues este es de la línea 4 o del área de prensas número 5, del área de prensas, ¿no? Como le llames, para que sepa el personal de dónde se tomó, ¿sí? Y pues tal vez tu nombre para que sepan en un momento dado. Ok, ingenieros. Entonces, muy importante, dijimos que iba a ser la conclusión y entonces dijimos que calidad sin acción es igual con ¿qué? Calidad sin acción es igual a ¿qué, ingenieros? Entonces, tenemos que calidad sin acción es igual con costo. Entonces, tenemos que poner, o sea, definir, hacer nuestro análisis, definir, como mencioné, bueno, estos son nuestros 3 principales problemas. Normalmente es nada más por un formalismo, pero se ponen las gráficas o las barras juntas, ¿no? Pero estos 3 elementos forman el 80% del problema. Y más aún, normalmente ponen achurado el tema principal. La gráfica se explica por sí sola. Aquí tiene las fechas, aquí tiene cuántas. ¿Se explica por sí sola o no? Defectos, número de defectos. ¿Cómo dice aquí? Bueno, entonces, ¿se explica por sí sola? Sería la pregunta. Se debe de explicar. ¿Perdón? Sí, adelante, Perla. Bueno, yo considero que sí, porque suponiendo que no tuviéramos la parte del porcentaje, sin saber esta parte de Pareto que es un 80-20, pues creo yo que si tengo una empresa y veo que se están generando ciertos errores y pues, o sea, por ejemplo, de Strain, que teníamos 104, le voy a dar prioridad a esos, a los que se están generando más y a los que menos se están generando, pues los dejaría para otra ocasión porque son menos. Entonces, creo yo que pues sí se explica sola. ¿Están de acuerdo con Perla?
Sí, profe. Sí. Claro que sí. Entonces, excelente. Claro que sí, Perla. Entonces, la gráfica se debe explicar por sí misma. Y te van a preguntar, ingeniero, ¿por qué está trabajando en strain? Yo creo que gap debería ser el primero. Sí. Creo que no necesitaría mucha explicación para decirle a la persona que ese no es la prioridad. Entonces, como menciona Perla, esto se tiene que explicar por sí mismo. Si esto estuviera en China, pensando que esto estuviera, de todas maneras, que tuviera su porcentaje y los tipos de defectos, o en Corea, o en Japón, o en otro país, de todas maneras la gráfica de alguna manera se entendería, ¿no? O tendríamos una idea bastante clara de qué está mostrando esto, ¿sí? Entonces no importa que lo estamos viendo en inglés, ingenieros. De todas maneras, la estadística es un tipo de lenguaje que o las matemáticas o la estadística es un lenguaje común, ¿sí? Entonces, que lo va a entender, ¿quién lo va a entender? ¿Lo puede entender el obrero? ¿Lo puede entender esta gráfica? ¿El operador de la prensa lo puede entender? ¿El supervisor? ¿El de finanzas? ¿O el director lo puede entender, sí o no? Sí. Claro, entonces, se dice que la gente, los directivos, hablan el lenguaje de ¿qué? ¿De las finanzas? De los pesos, correcto, de los dólares o los pesos. Y la gente operativa habla en unidades, ¿no? Toneladas, piezas, número de tarimas, etcétera, número de partes, ¿no? Entonces hablan más en volumen. Pero este es un lenguaje común a ambos, ¿no? Entonces, pues puede entender el de finanzas, se puede entender el director. Entonces, de eso se trata. Hay dos reglas que tenemos que seguir. Mencionamos la regla del KISS, ¿sí, verdad? ¿Cuál es esa, profe? ¿Mándeme? ¿Cuál es esa, profe? ¿Qué significa KISS, ingenieros? Eso. Beso. Pero aquí es keep it simple. Manténlo sencillo, ¿no? Keep it simple, stupid. Pero bueno, esto déjenlo fuera, pero eso significa manténlo sencillo, hazlo simple, ¿ya? Y la otra es foolproof. ¿Qué es foolproof? A ver si lo escribí bien. ¿Qué es foolproof, ingenieros? ¿A prueba de tontos? Ok, a prueba de errores, a prueba de tontos, ¿eh? Entonces, esto es sencillo y es a prueba de error. Sí, ¿verdad? Entonces, necesitamos hacerlo simple. Aquí no hay rocket science, no hay ninguna cuestión de la NASA, es lo más simple, ¿no? Es un lenguaje muy, muy sencillo. Esa es la mala noticia para los ingenieros, que va a ser demasiado sencillo, entonces ahora cualquiera va a poder ser ingeniero. Pero lo importante de esto es que lo pueda leer cualquier persona, ¿no? Bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda sobre esto. Esto es Pareto, esto es lo más básico y lo vamos a estar usando en otras sesiones. Les voy a abrir en el Classroom el portal para que podamos subir esta tarea, no, pero la otra del capítulo 1.
Ok, está claro la acción, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que tomar acción y que tenemos que tomar una acción con relación a nuestro proceso? Les expliqué el proceso. La gente de matemáticas trata de hacer sus ejercicios vía los ejemplos de control de calidad, porque es más sencillo. Es muy sencillo entender la estadística con la calidad. Y también es muy sencillo entender la producción a través de la estadística. Entonces aquí estás aprendiendo cómo se comporta la producción, y dado cómo se comporta la producción, también tú entiendes cómo hacer la estadística y cómo funciona la estadística. Entonces vamos a estar trabajando con elementos de producción para poder entender la estadística, y con elementos de la estadística para poder entender cómo funciona el proceso productivo. Entonces van de alguna forma de la mano, de tal manera que nos ayudan a entender y a tocar los números, a tocar las matemáticas, ¿no? Esa es la idea. No sé si me expliqué con esto, ingenieros. Bueno, entonces si no hay ninguna duda, nos vemos el próximo jueves. ¿Alguna pregunta, algún comentario? El jueves hay la primera presentación. Profe, una pregunta de la Sí, presentación. muchas gracias, Josué. Gracias, profe. Gracias a ti. Ve Sí, que adelante. cada equipo tiene que hacer un cuestionario de 10 preguntas y después lo tiene que evaluar a los demás del grupo, ¿no? Es correcto. En la tabla de Excel que subió ahí el Classroom, es en donde se coloca la calificación, digamos, que saca cada uno del salón en el cuestionario. Claro, sí, y también se califican ustedes, bueno, espero que le pongan 10, porque si no, pues sí, es correcto, sí, en esa tabla, por ejemplo, el equipo número 1, pues en donde está la columna número 1, y le ponemos las calificaciones, y ahí vamos a ver. Esas calificaciones más las tareas que estemos haciendo, que esas las voy a evaluar yo, van a integrar su calificación del parcial. Sí, es correcto. Lo que estás diciendo es correcto. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, muchachos, si no hay más por el momento. Profe, ¿mañana sí, no vamos a tener clases? No, Kenia. Como mencioné, las clases van a ser martes y jueves únicamente. Eventualmente, si hubiera algún día festivo o necesitamos hacer alguna cuestión, la movemos al miércoles. Pero en principio va a ser martes y jueves nada más. De todas maneras, estamos dejando tareas y pues en las tareas tienen que trabajar. Acuérdense que mucho de esto va a ser práctica. Normalmente cuando es presencial, pues podemos pasar al pizarrón y hacemos más ejercicios, etcétera. Pero con el tema de la parte virtual no es tan, es más tedioso. Entonces, por eso los ejercicios lo hacen por su lado. Si tienen alguna duda, me dejan saber en el WhatsApp y trataré de contestarles lo antes posible. Pero sí, las respuestas van a ser martes y jueves a la misma hora, y eventualmente tomaremos una clase los días miércoles. ¿Sí? Bueno. Sí, gracias, profe. Gracias a ustedes, muchachos. Nos vemos el próximo jueves. Profesor, ¿me escucha? Sí, adelante, Geno, dime. Lo siento. Profesor, del Excel que subió ese día que comenzamos a armar los equipos, lo rellené con los nombres de los equipos. Quería ver si me daba permiso de subirlo al WhatsApp para que todos sepan más o menos ya cómo están organizados. Si me haces favor, más bien eso te lo voy a agradecer mucho. Sí, para eso lo ponemos ahí en el WhatsApp para que todos vean el tema que les toca y el día, ¿verdad? La fecha. Sí, entonces, también me di cuenta de que faltan 3
compañeros de integrarse. Bueno, qué bueno que lo mencionas. Ahorita mismo, ¿hay alguno de los compañeros que le falta equipo? Sí, yo, profesor, recién tuve unos problemas con mi inscripción y el jueves fue la primera clase a la que pude entrar y no tengo equipo. Ok, Caballero López, Jorge. Jorge, ¿alguien más falta? ¿Alguien le falta algún integrante? Pueden ser de 3 o de 4 elementos cada equipo. ¿Les falta algún integrante que puedan entregar a Jorge? Pues si respondo conforme a lo que llené, 3 equipos pueden integrar un integrante más. Hay tres personas que faltan. Bueno, Jorge, te vamos a poner hasta ahorita, ¿hasta qué número llevamos cubierto, Ana Laura? Ok, de lo que llené llevamos 9 temas escogidos, profesor, con 3 equipos de 3 integrantes, más los otros 6 equipos de 4 integrantes, pero aún así en total dan 36 alumnos la suma. Por lo tanto, los 3 alumnos faltantes, nada más pues me di cuenta por ver el número de cantidad de alumnos que hay, pero no sabría decirle así al 100 quiénes son. Los que tienen nada más 3 integrantes quieren integrar a Jorge. Si no, Jorge, vamos a integrarte con el equipo número 10. Ok, nada más asigna el tema número 10, Ana Laura, ¿no? Por favor, a Jorge. No, profesor, Caballero. no puedo. ¿No? Sería asignarles o el tema 3, o el tema 11, o el tema 12. El tema 3 no está tomado. No, profesor. Ok, entonces, Jorge, te toca el tema 3, porque ese es el ISO 9000, ¿o cuál es? No, es mapeo de procesos. Mapeo de procesos. Ok, te toca el tema 3, Jorge. Veamos si tienen otro integrante y lo... ¿Gusta que cheque las listas e integre a las 3 personas que faltaron en el tema 3? Sí, intégralo y revisamos si el próximo jueves realmente se inscribieron o se dieron de baja para que no se quede Jorge sin profesor. ¿Vale? Muy bien. Te agradezco mucho, Ana Laura. Bueno, entonces nos vemos el próximo jueves para la presentación del equipo número 1, que es control total de calidad. ¿Cuál es el tema? Sí, control total de calidad. Son 3 integrantes. De acuerdo. Entonces, cualquier duda me dejan saber, por favor. Sí, profe. Muchas gracias, muchachos. Que descansen. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, muchachos. Profe, buenas noches. Igualmente, cuídense. Igual, muchachos. Hasta luego.